Ya estamos con nuestro invitado, nuestro querido amigo Giovanni Tejada. Ha sido a este programa presidente del PRD aquí en Santiago, un gran penalista y además ha sido diputado por esa organización, creo que en 2 ocasiones. Y bueno, es un hombre de historia. Buenas noches, gracias por aceptar la invitación, Giovanni. Muy Qué buenas bueno que esté con noches, nosotros. muy buenas noches, Bélgica, muy buenas noches. Un placer inmenso estar aquí nueva El vez. placer es nuestro. Giovanni, vimos algunas actividades del PRD en Santiago con el presidente de esa organización, Miguel Vargas Maldonado. Vi mucho entusiasmo. No sé qué está pasando, por qué, porque no era así. El PRD cogió pocos votos, pero salió premiado con su dinero, que como si fuera un partido mayoritario. Mira qué ocurrió. Los resultados electorales del PRD llevaron mucho desaliento a las filas del partido. Incluso muchos miembros del partido que a última hora, sintiendo que el PRM podía ganar, abandonaron el partido y se fueron al PRM. Otros, después que pasaron las elecciones, en una actitud oportunista sin precedentes, abandonaron el partido y se fueron al PRM. Sin entender que el poder es efímero. O sea, el poder pasa, tú puedes ganar unas elecciones en un determinado momento e irte muy bien, porque en la política la coyuntura, el momento juega un papel decisivo. Tony Raful dice que en política el azar tiene categoría histórica. Entonces, se cayó esa viga y ganó el PRM, y eso hizo que algunos dirigentes del PRD, en una actitud muy oportunista, abandonaran el partido y se fueran al PRM. No pensaron que yo mismo no pensé que hoy, en el día de hoy, la situación del PRM iba a ser una situación tan difícil que ya está obligando prácticamente a los dirigentes del partido a regresar. Bueno, yo vi una columna que hizo, porque ahora se ha convertido en columnista político, Peñaguaba, Sí. José Fran. Sí. Es un análisis interesante porque el gobierno del PRM reitera en errores que debió primero verse en un espejo y para no repetir los errores que ha estado cometiendo. La salida del PRM del poder en el año 2024 parece inminente. Hay analistas que dicen que el mejor año del gobierno es el que pasó. O sea, Del gobierno actual. Del gobierno actual, el mejor año que va a tener fue el que pasó. Imagínate tú. Imagínense ustedes con estos precios tan altos, Precios, esta pandemia, nadie hace caso a los toques de queda. No, eso ya, el estado de emergencia que se decreta cada 45 días, ya no es por el tema del toque de queda, pues eso nadie le hace caso, ni la policía tampoco reprime a quien viole el toque de queda. Lo que sí eso ha servido es para que el gobierno tenga una holgura, un manejo más discrecional de los gastos públicos, y por eso es que se están aprobando esos estados de emergencia, pero realmente ni los resultados que ellos mismos publican de salud justifican el estado de emergencia. Imagínate tú. O sea, lo que hay detrás de esos estados de emergencia es el manejo de los fondos estatales, que se manejan con un poquito más de libertad, más de discrecionalidad. Y parece que el gobierno quiere tener las manos atadas, no atadas, sino llenar el trámite que se necesita para el gasto público. Sí, pero ¿qué puede pasar con tantos préstamos entonces? Bueno, el tema de los préstamos es otro tema.
Este gobierno ha cogido más de 17.000 millones de pesos, de dólares prestados, y todavía no hay un retrete que haya inaugurado. O sea, para decirlo en términos más llanos, una letrina. 17.000. Entonces, ellos le achacan toda esta situación al gobierno pasado. Es decir, ellos no se dan cuenta que el gobierno pasado pasó hace un año. Ellos tienen un año ahí. Que por lo menos algunos problemas fundamentales ni siquiera han exhibido un plan para resolverlo. Entonces, eso realmente, o sea, que una obra, una mega obra en el país, se toma de 3 años y medio a 4 años edificarla. Ya le pasó el primer año. O sea, este gobierno va a exhibir en estos primeros 4 años una sola obra importante. ¿Cuál Una, es? ni una. Ah. Ni una. Entonces, están atrapados en eso. No han sabido manejar el tema de la economía. Porque, ok, tenemos estabilidad macroeconómica, pero la estabilidad macroeconómica solamente beneficia en términos directos a los que tienen dinero, a los dueños al poder empresarial. O sea, si tú no combinas ese crecimiento macroeconómico con la microeconomía abajo, entonces tú no tienes nada, porque son más los que no tienen ni siquiera con qué comer en la República Dominicana que los dueños de las grandes empresas aquí. O sea, no, tenemos que mantener la estabilidad macroeconómica, sí, pero no podemos olvidarnos de la gente de los barrios, de los pueblos, de la gente que tiene que comer, que tiene que vestir, que tiene que divertirse. Entonces, el gobierno ha estado descuidando eso por estar en una confabulación con el poder empresarial. Y eso realmente, eso lo pone a ellos con un pie fuera del Palacio Nacional en el 24, sin ninguna duda. Giovanni, siguiendo con el tema gobierno y realmente el posicionamiento de trabajo que ha hecho ante la ciudadanía, ¿cuál es tu parecer en cuanto a al llamado aporte que está haciendo el presidente Luis Abinader con someter, juntamente con los partidos, o a someter a los partidos y a la sociedad, las reformas, 2 en total y una que fue adherida? Y en el caso del PRD, en vez de mandar un equipo de trabajo, solamente mandó a Peggy Cabral. Mire, someter 13 reformas a un diálogo, eso es... de esas 13 es una la que le interesa al gobierno, una. Las demás son cortinas de humo. Las demás. Porque lo único que le interesa al gobierno es la reforma fiscal. Eso es lo único que le interesa. Entonces, quiere sentar el liderazgo político ahí, y por eso los líderes políticos se olieron eso y dijeron, no, vamos a mandar delegaciones. Para que no pase lo que pasó en Colombia. Ellos lo que quieren es, el gobierno lo que quiere es responsabilizar también a la oposición de la reforma fiscal. No, eso es algo que tiene que hacer el gobierno. Y si le salió bien, bueno, que no hay manera de que salga bien de ahí. Si le salió bien, bueno, un tanto a favor del gobierno. Ahora, si le salió mal, eso es responsabilidad suya. Entonces, quiere envolver la oposición en eso para que digan, no, esto fue consensado por todo el mundo y todo el mundo es responsable. No. Esa reforma fiscal va a significar disparo en los precios de los alimentos y por ende la reducción del poder adquisitivo del pueblo dominicano, de bienes y servicios. Se va a disparar el precio de la energía eléctrica, se va a disparar el precio del agua, se va a disparar todo. Todo. Entonces, no es verdad que la oposición, y es mi humilde opinión, yo le diría al PRD que no se meta en eso. No, que deje que el gobierno haga su reforma fiscal. Que la haga, si quiere. Ahora bien, si quiere que no la haga, lo que tiene que hacer es dejar de seguir nombrando botellas
en las instituciones públicas. Reducir el gasto como ellos prometieron en campaña. Reducir el gasto, ahorrar, y así se evitan tener que hacer la reforma fiscal. Ah, no. Entonces quieren subirle los impuestos al pueblo dominicano para ellos mantener un grupo de holgazanes en la nómina pública. Entonces así no puede ser. Giovanni, Así no puede ser. Pero ellos Giovanni. acusan al gobierno pasado que fueron ellos que tenían todas esas botellas. Incluso ahora mismo en algunas instituciones han pagado con cheques y de que se economizaron muchísimos millones que no fueron. Bueno, a pues buscar. entonces eso me da la razón. Si se están sobrando dinero, entonces no hagamos reforma fiscal. No la hagamos. No la hagamos. Bueno, Giovanni Tejada, yo quiero de mi lado dar un brinquito un tanto diferente al tema que ustedes tienen, muy importante y que podemos retomarlo. Tú tienes experiencia directa del caso de Brecht, porque está participando en una de las barras de la defensa, junto a un connotado abogado santiaguero o santiagués, como dice Suárez. Santiaguense, que yo digo. Santiaguense, Como como dice Suárez. está registrado. Ok, el doctor Minier me refiero, ¿verdad? En ese sentido, ¿en qué por fin, en este momento, en qué está ese proceso, en qué tú crees que concluirá? Bueno, el caso de Brecht, yo tengo algunas informaciones porque he tenido la oportunidad de ver el expediente, estudiarlo en algunos aspectos con Minier. Pero en lo que yo participo es en el caso de Fernando Rosa. En ese es el que yo participo ya de manera más directa. Exacta, sí, es verdad. Pero por lo que he visto en el caso Odebrecht, los testigos de Odebrecht, donde dijeron después dijeron Diego, no hay una prueba concluyente contra ninguna de esa gente. Y ahí lo que se va a imponer es el descargo, puro y simple, porque... El descargo. El descargo, sí, porque... De todos. Si no hay un elemento de todos, si no hay un elemento, porque, por ejemplo, en el crimen de soborno, no puede haber un sobornador si no hay sobornado. O sea, ¿dónde está la otra parte? Rondón ha dicho que el dinero que le dio Odebrecht a él lo hizo mediante un contrato y que ese dinero era para él. O sea, no ha habido manera de probar esos ilícitos a ninguna de esa gente. ¿Y él pagaba impuestos de eso? Sí, sí. O sea, él tiene su contabilidad y todas sus cosas ahí. Yo no sé de qué manera podría un juez destaparse con una sentencia de condena. En ese tenor, Giovanni, tú haces una corrección muy correcta. Fernando Rosa fue el pasado director de FONPER, del Fondo de la Empresa Patrimonial del Estado, ¿no? Que, por cierto, hay una controversia que Bélgica lo tocaba ahorita Sí, me en sorprendió. la entrada. Traspasar de las EDES unos capitales, unos activos a FONPER, una cosa. Bueno, pero mi pregunta es la siguiente. Fernando Rosa está todavía bajo prisión. ¿Cuál es la situación legal actual de Fernando Rosa? Y si hay acceso libre de la defensa a él. Mira, en principio tuvimos muchos problemas para comunicarnos con Fernando Rosa, para comenzar respondiéndote la última parte de tu pregunta. Fernando Rosa estuvo encerrado en solitaria mucho ¿Qué? tiempo. ¿En solitaria? Un hombre Solitaria, enfermo. sí. Pero Mucho la tiempo. solitaria aquella tradicional de aquellos años. Bueno, quizás no eran quizás no es tan mugrosa ni tan tétrica como la de aquellos años, pero un encierro solitario es un encierro solitario. A ti te encierran en la habitación de tu casa solo ¿Es un encierro? y es un encierro solitario. O sea, porque incluso la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos prohíbe el encierro solitario, porque el encierro solitario es una especie de tortura. Y nosotros pusimos eso en conocimiento de Miriam Germán a través de un abogado amigo de aquí de Santiago, que es muy amigo de ella. Porque evidentemente, que a mí no se me ocurre que Miriam Germán esté de acuerdo con eso. No se me ocurre que Miriam Germán esté de acuerdo con eso. Entonces, estos
muchachos que están dirigiendo el Ministerio Público a nivel de lo que es la pesca y a nivel de lo que es... Se refiere a Wilson Camacho y a Jenny Berenice para hacer... Ellos en su accionar, más que un Ministerio Público con el deber de objetividad que debe tener un Ministerio Público, ellos parece que actúan con odio. Y decía mi abuela, que no hay peor astilla que la del mismo palo. ¿Por qué? Porque esos muchachos fue el PLD que lo formó y lo llevó ahí. Sí. O sea, no sé cómo ellos luego se prestaron a jugar este papel que están jugando para destruir un partido como el PLD. Mira, yo no soy PLDista, pero yo veo lo que está pasando. Esas acciones, más que una preocupación por adecentar el ejercicio de la vida pública, son acciones que tienden a arrodillar al PLD. Eso es así. Porque fíjate, por ejemplo, el caso de Fernando Rosa. Fernando Rosa era presidente del Consejo de Administración del FOMPER, quien nunca tomó una decisión individual. Todas las cosas que Fernando Rosa ejecutó, la aprobó el Consejo. Un Consejo que está integrado incluso por un miembro del CONEP y un miembro de las centrales sindicales. Sin embargo, ni el miembro del CONEP ni el miembro de las centrales sindicales ha sido cuestionado con relación a ese caso. Entonces, Fernando Rosa nunca participó en una licitación de compra del FOMPER. Nunca. Se le acusa de lavado y lo único que tiene Fernando Rosa es una casa muy modesta que compró antes de ser dirigente político. Giovanni, déjalo ahí para después de la pausa seguir en ese mismo tono. Bien. Vamos a hacer la pausa y volvemos.